¿Por qué se les dice desinformados? Bueno, porque no toman en cuenta el objetivo, sino simplemente buscan como que todas las posibilidades, ¿sí? Hasta que encuentran algún estado que es de interés, ¿sí? O, por ejemplo, como el algoritmo de Dijkstra, que calcula la ruta más corta de un punto o de un vértice o de un nodo hacia el resto, ¿sí? No busca una ruta en particular. Entonces, en ese sentido se les conoce a estos algoritmos como desinformados. ¿Por qué? Porque buscan todas las alternativas. Vamos a decir que información heurística es información que nos ayuda a determinar qué nodos o qué vértices nos conviene más visitar, para ir de un nodo inicial o vértice inicial hacia un objetivo, ¿sí? Y a través de esta información heurística, pues vamos a guiar la búsqueda que van a realizar un nuevo tipo de algoritmos, ¿sí? Entonces, estos algoritmos que utilizan esta información sobre los vértices se les va a llamar algoritmos de búsqueda heurística. Y bueno, estos algoritmos van a utilizar algo que se conoce como función heurística, que nos va a, bueno, nosotros vamos a dar un nodo o un vértice de un grafo y nos va a devolver un número real, no negativo, ¿sí? Que va a ser una especie de estimación, ¿no? De qué tanto nos conviene elegir un nodo o un vértice en particular. Y lo que vamos a hacer con este valor, pues es comparar, ¿sí? Todos los vértices adyacentes. De tal forma que aquel vértice que tenga el menor costo, es el que deberíamos de seleccionar para continuar con la búsqueda. Y aquellos nodos cuyo valor sea grande o mayor a este nodo que nosotros seleccionamos, pues nos convendría no seguir buscando por esos nodos, ¿sí? O seguir por esas ramas, ¿ok? En general, una función heurística, vamos a decir que es admisible si el valor que nos retorna es siempre menor o igual al costo actual de la ruta más corta, ¿sí? Entonces, a partir de este valor que nos regresa, nosotros vamos a poder seleccionar, ¿sí? Qué vértices son los que vamos a seguir explorando, ¿ok? Una heurística va a utilizar información que se pueda obtener sobre un nodo, ¿sí? Esta información va a depender obviamente del problema que nosotros estemos trabajando. Cuando nosotros aplicamos una función heurística, pues tenemos que encontrar un equilibrio, ¿sí? Entre la relevancia de este valor que obtenemos y qué tanto nos cuesta desde el punto de vista computacional obtener ese valor, ¿sí? Una manera estándar, ¿no?, para proponer una función heurística, pues es resolver una versión simplificada del problema y usar este costo de resolver esa versión simplificada como una función heurística del problema original, ¿ok? Bueno, ¿cuándo aplicamos nosotros estos algoritmos? Los vamos a aplicar cuando no existe un método sistemático, ¿no?, para encontrar una solución. ¿Cuándo suceden esos dos casos? Bueno, puede ser cuando un problema no se cuenta con una solución exacta debido a ambigüedades en la información que tiene este problema, ¿sí? O bien, debido a los datos que vamos a utilizar, puede ser que tengan ambigüedades y por eso no se puede encontrar una solución exacta. Ejemplos, ¿no?, de estos casos es
en el diagnóstico médico, ¿sí? O cuando intentamos resolver problemas de visión, ¿no? Entre otros, ¿sí? Otro escenario en el cual podemos utilizar estos métodos de búsqueda heurística es cuando el costo desde el punto de vista computacional es muy caro, ¿sí? Tarda mucho y requiere máquinas especiales con buen procesador, buena memoria. Entonces el costo computacional va aumentando y hay algunos casos en los cuales pues las computadoras actuales no son suficientes para encontrar una respuesta. O bien, esta respuesta tarda mucho en ser encontrada por una computadora. Y por mucho me refiero a años o más de un año. Imagínense corriendo un programa para que les dé una solución, ¿sí? Entonces, en ese tipo de situaciones, pues lo que hacemos es utilizar una heurística para que nos dé una aproximación de cuál sería la solución, ¿sí? Ejemplos de este tipo de problemas, pues es el problema de coloración, en el cual imaginen que tienen ustedes un mapa, ¿no? De varias ciudades, y entonces lo que ustedes quieren es colorear cada una de esas ciudades con un color, de tal forma que las ciudades que están alrededor, ninguna repita el mismo color, ¿sí? Otro es el problema del agente viajero, que es yo tengo ciudades que están conectadas, el agente tiene que recorrer todas las ciudades, ¿no? Pero la restricción es que solamente pase por una ciudad una sola vez, es decir, que pase por cada ciudad una sola vez y que no repita pasar por la misma ciudad, ¿sí? Entonces es otro ejemplo de un problema que desde el punto de vista computacional pues consume muchos recursos, sobre todo cuando pues el mapa es grande, es decir, incluye más de 100 ciudades, ¿no? O por ejemplo en el problema de coloración, ¿no? Cuando hay muchas ciudades, es decir, más de 100 ciudades, empieza a ser un poco complicado. Bueno, vamos a ver un ejemplo de búsqueda heurística. Este ejemplo es el de rompecabezas, en el cual yo tengo una cuadrícula y tengo números, ¿sí? Tengo un espacio en blanco. Entonces yo voy a mover estas piezas de tal forma que yo voy a partir de una configuración inicial y tengo que llegar a una configuración objetivo o deseada, ¿sí? En este ejemplo vamos a suponer que partimos de una configuración inicial como la que se muestra en la parte superior. Y entonces queremos saber cómo mover las piezas para que lleguemos a la configuración que se encuentra acá abajo, ¿sí? Entonces las piezas ustedes las pueden desplazar a partir de este hueco, las pueden desplazar de manera vertical, de manera horizontal, ¿sí? El punto es ir jugando con este hueco para ir desplazando todas estas piezas que están alrededor y llegar a una configuración final, ¿ok? Tal vez lo jugaron de niño, ¿no? O tal vez vieron a alguien que jugó con esto. Bueno, aquí pregunta, ¿alguien sí identifica este juego? Sí, profe. Sí. Okay, perfecto, muy bien. Ok, entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es proponer una manera de evaluar cada uno de los pasos que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la configuración inicial que está hasta arriba, algunos de los movimientos que podemos realizar son los que se muestran acá abajo. Más bien, son los que se muestran acá abajo, ¿sí? Ok. Si nosotros aplicamos las técnicas que hemos visto de búsqueda en profundidad, búsqueda en anchura, pues tendríamos que probar todas las combinaciones posibles, ¿sí? Y lo que queremos es no hacer eso. Entonces, tenemos que proponer una heurística o una función heurística que nos diga de todas las combinaciones
cuáles son las que nos convienen más, ¿sí? Descartar aquellas pues que nos alejen, ¿no? Del objetivo, ¿ok? Bueno, entonces en este caso vamos a suponer que vamos a tener una función n que nos va a regresar un valor numérico dependiendo de qué movimiento o qué jugada nosotros realicemos, ¿sí? Esa función n va a estar conformada de dos funciones, la función gn y la función hn, ¿sí? Y estas dos funciones se van a sumar entre sí. La función gn va a ser el número de movimientos que yo realizo en mi jugada, ¿sí? Y la función hn va a ser el número de piezas que están fuera de lugar. Es decir, dada una configuración de mi tablero o de mi cuadrícula, ¿sí? Voy a ver respecto al objetivo cuántas piezas están fuera de lugar. Es decir, no deberían de estar ahí. Y entonces, la suma de estas dos funciones va a ser mi función f de n. Y esta función f de n me va a decir cuál es el costo de realizar una jugada o un movimiento. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, de las posibilidades que yo tengo acá abajo, cada una de estas posibilidades las obtuve desplazando una ficha o una pieza, ¿sí? Entonces, g de n pues siempre va a valer 1, ¿sí? Porque en todas estas solamente moví una pieza. Muy bien, ahora vamos a ver cómo obtener el valor de h de n. Por ejemplo, consideremos este tablero que está en el extremo izquierdo, ¿sí? Y vamos a evaluar cuántas piezas de este tablero están fuera de lugar respecto al objetivo. Sí, el objetivo es este tablero que está en rojo, que es a donde queremos llegar. ¿Ok? Bueno, entonces, la pieza 2, vamos a verificar si este es el lugar que le corresponde. Entonces, revisamos en el tablero objetivo y observamos que en esta posición tiene que ir la pieza 1. Por lo tanto, la pieza 2 está fuera de lugar, ¿sí? Entonces llevamos una pieza fuera de lugar. Después vamos a revisar el 8 y vamos a ver si este es el lugar que le corresponde. Y comparamos con el tablero objetivo. Y vemos que donde está la pieza 8 debe de ir la pieza 2. Por lo tanto, esta pieza 8 también está fuera de lugar, ¿sí? Hasta ahorita llevamos 2 piezas fuera de lugar. Luego vamos a revisar la pieza 1 y vamos a comparar respecto al objetivo si esta pieza 1 está fuera de lugar o no. Observamos que donde va el 1, pues debe de ir el 8. Por lo tanto, esta pieza 1, pues también está fuera de lugar, ¿sí? Luego revisamos la pieza 6, observamos que también está fuera de lugar, ¿sí? Y la pieza 7, también está fuera de lugar, ¿sí? Entonces, en total, vamos a tener aquí 5 piezas que están fuera de lugar, ¿ok? El mismo análisis lo vamos a hacer con esta configuración del medio y con esta configuración que está en el extremo derecho, ¿sí? Vamos a ver cuántas piezas están fuera de lugar. Y observamos que de estas 3 posibles combinaciones, hay una en la que el número de piezas que están fuera de lugar pues es más pequeño. ¿Ok? Entonces, de todas estas posibilidades, la que nos conviene seguir explorando para llegar a nuestro objetivo, pues es esta configuración en la cual el número de piezas fuera de lugar es el más pequeño, ¿sí? Aquí la función h de n no se sabe a ciencia cierta cómo debe de ser, sino va a depender del problema. Y uno puede proponerla, ¿no? A partir de lo que sabe del problema, ¿sí? O bien de algunas características que se hayan analizado de este problema.
En este caso, una manera de hacer esta función pues es ver el número de piezas que están fuera de lugar. Pero otra manera puede ser quizás el número de movimientos que me hacen falta para llegar a una configuración objetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O bien, otra manera de hacerlo es, por ejemplo, hacer sumas, ¿no? De renglones, sumas de columnas y comparar esas sumas respecto a las sumas que se obtienen en el tablero objetivo. Entonces, todas esas son posibilidades, ¿no? de funciones H. Entonces, bueno, pues dependiendo del problema, uno puede proponer alguna de ellas, ¿no? A partir de los elementos que les comenté, es decir, lo que se sabe del problema o lo que uno puede identificar, y intentar, ¿no? Llegar o encontrar la ruta de esta configuración inicial hacia esta configuración objetivo. ¿Ok? Bueno, entonces, bajo el supuesto de que ya elegimos esta configuración, pues vemos, ¿no? Cuáles son las siguientes posibilidades y nuevamente pues calculo el valor de HN, el valor de GN y veo qué tanto me cuesta cada una de las opciones, ¿sí? En este caso de las posibilidades, vemos que hay una posibilidad que tiene 4 piezas mal colocadas y 2 posibilidades que tienen 3 piezas bien colocadas. Entonces, pues las mejores opciones son ya sea este camino o este camino de acá, ¿sí? Como en este caso hay empate, entonces pues elegimos al azar uno de los dos, o bien podemos seguir explorando nada más estos dos caminos, es decir, tomar estos dos vértices y ver estos vértices a su vez a dónde nos llevan, ¿sí? Lo único que estamos haciendo aquí pues es descartar este vértice de acá y obviamente todos los vértices que están, que se derivan, ¿no? De este de aquí. En esencia lo que estamos haciendo con este algoritmo de búsqueda heurística pues es como que eliminar aquellas posibilidades que no nos van a llevar o que no nos van a acercar a nuestro objetivo. Y con esto lo que hacemos pues es encontrar la respuesta en un menor tiempo, y disminuir con eso pues el costo computacional. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí de qué es una búsqueda heurística. ¿No? Ok, bueno. Entonces, para estas búsquedas heurísticas van a haber algunas variantes, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es utilizar una heurística, ¿no? Que siempre considere el costo más pequeño, ¿sí? De un grafo. A este tipo de heurística se le conoce como búsqueda codiciosa. Sin embargo, este tipo de heurísticas no siempre te van a llevar a un resultado correcto. Por ejemplo, supongamos que tenemos este grafo, ¿sí? Supongan que el costo de moverse de un nodo, un vértice a otro, pues está codificado en la longitud de la flecha. Es decir, las flechas que son más largas tienen un costo mayor que las flechas que son más pequeñas o más cortas, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ir del nodo S al nodo G, y suponemos que una heurística es seleccionar aquellos vértices que son más cercanos a S, entonces en este ejemplo en particular, de S me voy a mover a este vértice donde está el cursor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que está más cercano, ¿de acuerdo? Luego, siguiendo esa misma heurística de elegir los vértices más cercanos, pues el siguiente vértice a elegir será este,
Luego, una vez que estoy acá, elijo el siguiente vértice, que es este de acá. Ya que estoy aquí, elijo el siguiente vértice, el siguiente vértice, el siguiente vértice. Y vean que aquí, pues caigo en un ciclo. ¿Sí? Entonces, elegir siempre el vértice que es más cercano, ¿sí? Aunque puede parecer que es una buena heurística, en ocasiones puede ser que no me lleve a la solución, a una solución, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. No siempre las heurísticas que uno propone pues te acercan a la solución, ¿no? De hecho, ese es uno de los inconvenientes que tiene este tipo de algoritmos, que dependiendo de lo que ustedes propongan, puede ser que encuentren una solución, puede ser que no la encuentren, ajá, o puede ser que la solución que ustedes encuentren no sea la más corta o la mejor. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? La idea es acercarnos a una solución para aquellos problemas que son, desde el punto de vista computacional, que no se encuentra una solución analítica, ¿sí? Sino tenemos que aproximarnos. Algo similar a lo que ustedes experimentaron en métodos numéricos, ¿no? Hay ciertas funciones o ecuaciones que no se pueden resolver con los métodos analíticos, y entonces tengo yo que utilizar la computadora para obtener una aproximación, ¿sí? Puede ser que dependiendo del algoritmo y dependiendo del problema, este algoritmo les dé la solución exacta. En otras ocasiones, o muchas de las otras ocasiones, pues les va a dar una aproximación, es decir, con cierto error, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la idea. No sé si tengan alguna duda de esta parte. No, profe. ¿Puedo ver? Profe. Sí. Y bueno, en el caso de usar este tipo de búsqueda, si pasa lo que menciona de que la solución que elegimos en realidad, bueno, nos tienen un ciclo, nunca se llega al objetivo o a la solución. ¿Qué se hace? ¿Se busca otro método o se busca más bien otro camino, por así decirlo? Lo que se va a cambiar es la heurística. O sea, recuerda que estos métodos generalmente se utilizan en problemas en los cuales no hay un método o una fórmula para resolverlos, ¿sí? Ejemplo de eso es el juego de ajedrez. Es decir, no existe una receta que yo le dé a un humano para que siempre gane, sino va a depender de muchos factores, ¿no? Depende del contrincante, depende de qué tanto yo sé, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un programa, ¿no?, que compita y que encuentre qué pasos tienes que seguir para un juego de ajedrez en particular, pues pueden utilizar un método de búsqueda. Hay, por ejemplo, los métodos de búsqueda que vimos anteriormente, que es el método de búsqueda en anchura, búsqueda en profundidad, pues ven todas las posibilidades. Pero recuerda que dependes del contrincante. Entonces, cada vez que el contrincante haga una jugada, pues vas a explorar, ¿no?, todas las posibilidades y vas a elegir una, y luego, en consecuencia, el contrincante va a hacer una tirada y nuevamente tienes que buscar todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, buscar siempre todas las posibilidades, pues no es conveniente, ¿no? Sino, más bien, a partir de una configuración, tienes que elegir por qué camino te conviene más ir. Y ahí es donde este tipo de algoritmos te ayuda, ¿sí? Ok, como mencionas, ¿qué pasa cuando no me da un resultado? Pues lo mismo, bueno, algo similar a lo que pasaba en métodos numéricos. ¿Qué pasa cuando no converge? Bueno, pues una condición de paro es el número de iteraciones, ¿no?, que realizaste. Otra condición de paro es comparar dos posibles soluciones, la actual y la solución anterior, y ver la diferencia. Si la diferencia se mantiene igual o constante en varias iteraciones, pues es otra condición de paro, ¿sí?
Entonces, lo mismo sucede acá. Cuando después de un número de iteraciones no llegas a la solución, tienes que parar. ¿Y qué es lo que vas a modificar? Ahora lo que vas a modificar es la heurística que estás usando, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se busca es que bajo ciertas condiciones, ¿no?, este algoritmo pues te funcione. Por ejemplo, cuando compites contra un contrincante, pues esperas que tu heurística te ayude la mayoría de las veces. No esperas ganar siempre, pero sí esperas, pues, por lo menos no perder así como el Cruz Azul, ¿no? Que siempre pierde. Y no importa contra quién juegue. No, no es cierto. O algo así. ¿De acuerdo? Ok. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces les comparto la información sobre la heurística y ya la siguiente semana vemos, ¿no?, qué practicaríamos para aplicar precisamente estos conceptos de heurística. ¿Ok? Bueno, les recuerdo que el día lunes no vamos a tener clase porque es ya festivo, ¿no? Y para que descansen. Espero que les haya ido bien en su examen de redes. Espero que saquen muchos 10. Pregunta, ¿quién cree sacar 10? ¿Quién cree sacar 8? ¿En redes o en agentes? En redes. Ya tenemos calificaciones. ¿Ya? Ya ¿Y cuántos sacaron 10? Fue examen express y con calificación. Por ahí hubo un 10, ¿no? ¿Hubo un 10? Ajá. Creo que eran 2 10. ¿2 10? Ok. Yo saqué 83.6. Muy bien. Está bien, entonces no les fue tan mal. Fue más el susto. No, a nosotros sí les fue mal. No, bueno, sí, digo. Fue la presión del tiempo. Nos dio solo 12 minutos para contestar todo. Y luego estaban bien juntos los incisos, también eso confundía bastante. Sí, también. Bueno, está bien. Pues digo, en general parece ser que les fue bien, ¿no? Bueno, me da gusto, entonces ya pueden descansar en paz en estos puentes, ¿no? Y entonces me despido, los vería entonces el día jueves de la ciencia. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.